y empiezo a grabar. Muy buenos días. Hoy seguimos nuestro recorrido por la región de Centroamérica y ahora en su segunda parte veremos todo lo que corresponde a la parte insular o también denominada la parte de las Antillas o también del Mar de Caribe. Iniciaremos nuestro recorrido por la República de Cuba y debemos mencionar que Cuba a partir del año 1959 se desarrolla la Revolución Cubana, en la cual es derrotado el presidente Batista y Fidel Castro toma el poder de Cuba y se implementa el sistema socialista. A partir de ese entonces, es decir, después de la Revolución Cubana del año 59 adelante, Cuba cambia bastante porque antes de la revolución, con los anteriores presidentes, con Batista y los demás, Cuba siempre fue un centro turístico por excelencia de los norteamericanos, en especial de Estados Unidos. Con la caída del régimen y la imposición del socialismo, se cierran las fronteras totalmente de Cuba, ¿no? Se implementa el sistema socialista y Cuba es muy ayudado, muy protegido por la Unión Soviética, ¿no? Lo que hoy llamamos la ex Unión Soviética. Entonces, Cuba desarrolla todos sus, en este caso, sus su propuesta política, su propuesta económica, basada en la extinción del capitalismo y el imperio del socialismo, donde no existe la propiedad privada, todo pasa a manos del Estado y el Estado es quien administra las empresas estatales, todo es estatal, inclusive no hay el derecho propietario a la tierra, nada, todo es dueño del Estado y de esa manera que los campesinos también adquieren de alguna manera una nueva forma de vida, una nueva forma de producción, etc. Mientras existía la Unión Soviética, Cuba estuvo bien, entre comillas, porque es un país que no produce petróleo, y si produce petróleo es un petróleo que tiene un autanaje muy bajo, es decir, muy cherle, muy chua, ¿no? Y que no sirve para la conversión a combustibles, ¿no? Tampoco tiene pozos de gas. Entonces esto dificulta mucho y siempre ha dificultado a Cuba, y por eso que la Unión Soviética, especialmente Rusia y la Unión Soviética, siempre han ido alimentando los hidrocarburos, el petróleo, la gasolina, el diésel, etcétera, traídos desde Rusia. Se dedica principalmente a priorizar ciertas situaciones, como es el caso de la educación y de la salud, Cuba, y Cuba ha sido un referente de la salud hasta antes de la caída del socialismo, que fue en el año
87, 88, ya se consolida la caída de la Unión Soviética en los años 1991-92, ¿no? Entonces, esto mismo hace de que, es decir, los mejores equipos eh, y equipamiento en salud los tuvo Cuba y ofertaban, por ejemplo, un turismo especialmente hacia Sudamérica y América Latina que se llamaba turismo de salud. Y este turismo de salud era para aquellas personas que querían hacerse chequeos médicos desde un cabello hasta la punta de los dedos de los pies, ¿no? En clínicas especializadas donde tenían estos tomógrafos, porque recién habían aparecido los tomógrafos en el mundo, etcétera, que lógicamente eran rusos, y entonces desarrolla mucho esta parte del turismo de salud. Entonces te ofrecían el paquete todo cerrado desde el transporte de larga distancia, el transporte aéreo, todos los servicios tierra en hoteles muy bonitos, muy confortables. Y generalmente los pacientes eran internados en la clínica Cira García, ¿no? Por 4 o 5 días donde les hacían todos los estudios y iban con un acompañante y mientras tanto el acompañante disfrutaba de las magníficas playas y toda la parte de la actividad turística que tenía Cuba. Entonces el turismo de salud se desarrolló muy bien, ¿no? Mientras tenían todavía los equipos médicos de primer nivel. Con la caída de la Unión Soviética, entonces Cuba va perdiendo todo aquello y hoy en día, a pesar de que Cuba es un principal productor de tabaco, café, etcétera, el primer ingreso económico que tiene Cuba es el turismo. Y desde hace muchos años, muchísimos años, el turismo ha sido uno de los primeros ingresos económicos en la balanza de pagos cubana. Eh, para la construcción, por ejemplo, de los grandes hoteles y de los complejos hoteleros en Puerto Varador, en la Isla de la Juventud, etcétera, lo que hacían era conseguir capitales españoles, donde el 51% del capital era cubano y el 49% era del capital era español. Y de esa manera que el turismo en Cuba siempre ha sido una de las principales actividades y generadoras de ingresos económicos. Otra característica fundamental ha sido de que en Cuba no tenían, es decir, acceso, la población local nunca tuvo acceso a los hoteles ni a las playas que estaban reservadas exclusivamente para los turistas. Solamente, en este caso, los cubanos, los pocos que ingresaban a los hoteles y todo eso, eran en calidad de empleados, eran los que prestaban los servicios, ¿no? Entonces, pero como visitantes, como turistas locales, etcétera, no tenían acceso. Ellos tenían otras playas e instalaciones sencillas, totalmente sencillas, que solamente era una chapapa y una sombrilla seguramente que se llevaban y disfrutaban de las playas. Pero esos grandes hoteles con sus espectáculos, su folclore, sus bailes de la noche, solamente estaba dedicado exclusivamente para los turistas. Y la principal demanda para, de turistas extranjeros para Cuba siempre han sido turistas europeos. Vamos a ver ahora las características geográficas en este mapa que tiene Cuba. Vemos de que es la isla más grande que existe en el Caribe, ¿no? Y si ustedes ven aquí, la capital es La Habana y por acá está Puerto Varador. Acá tenemos la isla de la Juventud y toda esta parte ha sido desarrollada con la implementación de la actividad
turística. Acá tenemos la ciudad de Santiago de Cuba. Y aquí tenemos el sector de Guantánamo. Esta puntita pertenece a Estados Unidos hasta el día de hoy, ¿no? Y aquí está uno de los centros de reclusión, una de las cárceles más importantes que tiene Estados Unidos bajo su dominio acá, ¿no? En Guantánamo. Cuba, como decíamos, se ha caracterizado por ese desarrollo turístico muy grande, pero que es un país muy pobre, la economía es muy deficitaria, la producción son productores de azúcar, de caña, de café, y son los principales también productores de tabaco, y no nos olvidemos que los habanos cubanos, ¿no? Son mundialmente conocidos. Y hoy en día sigue viviendo del turismo, y por eso que con el problema de la pandemia, es decir, Cuba está en una situación muy deplorable. Otro ingreso económico que tiene también Cuba son las remesas, que todavía son mandadas por aquellos cubanos que dejaron la isla, ¿no? Y se fueron a refugiar como refugiados políticos desde el año 59 con la caída del presidente Batista. Entonces, hay muchos cubanos en Estados Unidos, y principalmente los cubanos están asentados en todo el sector de Florida. Entonces, siguen mandando todavía dineros a sus familias, y también los ingresos económicos que tiene Cuba son las remesas de esa gente que manda a su país y a su familia. La isla del Caribe, Cuba, tiene una extensión de 110.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Eh, la isla es alargada y estrecha, está constituida por una llanura que cubre 3/4 del territorio, y si nosotros vemos la llanura, está ubicada en todo este sector. Ah, y hay una parte que se la conoce también como la Sierra Maestra, que atraviesa de sudeste, que correspondería a esta parte del territorio, con su pico más alto, que es el Turquino. Aquí tenemos la parte de la Sierra Maestra, y aquí tenemos el punto más alto, que es el Turquino. El oeste es accidentado por la cordillera de Guanaguanizaco, que sería toda esta parte. El país está surcado por más de 200 ríos de corto curso que bajan directamente hacia el mar. Aquí vemos el cauce, estos son los ríos que bajan directamente al mar. El clima es cálido, templado por los vientos y por las corrientes marinas. El país fundamentalmente es agrícola, con el dominio del cultivo, decíamos, del azúcar, del tabaco, del café, del arroz, la ganadería bovina, y también tiene la pesca, que provee recursos económicos y también, lógicamente, alimentos para su población. Acá tenemos el área insular de Cuba, ¿no? Tenemos el caso de Cienfuegos en Cuba, la actividad portuaria, comercial, industrial
y agrícola y turística de la ciudad cubana de Cienfuegos, situado al abrigo de la bahía de homónima, y su provincia no ha anulado la belleza de su casco histórico en el que se refleja su pasado colonial, como puede apreciarse en la calle que se muestra en la imagen, en todo este sector, ¿no? En la parte insular de Cuba tenemos el Fuerte del Morro en La Habana, Cuba. El Fuerte del Morro es una construcción del siglo XVI. Es esta construcción del siglo XVI, toda esta construcción, y ofrece este panorama de la ciudad desde la bahía de La Habana, que es a la vez una de las ciudades más antiguas del hemisferio occidental y la mayor de las Indias orientales. Aquí también podemos ver esta infraestructura que corresponde. Y si nosotros estamos justamente en el Morro, ¿no?, al frente podemos ver toda la parte de las instalaciones hoteleras que presenta, en este caso, el otro sector de la playa, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, edificios muy grandes y son hoteles eh, eh, que han sido construidos con capital mixto, tanto decíamos cubanos y principalmente capital español y capital italiano, ¿no? Porque no podemos olvidar de que Cuba tiene las mejores playas del mundo y estas están catalogadas a nivel mundial, que sus playas están dentro de las 20 mejores playas a nivel mundial. Y esto lógicamente hace de que sea un destino turístico muy preciado. Ahora vamos a ver Haití. Haití es uno de los países que ha tenido el mayor número de problemas sociales, económicos y también culturales. Eh, Existe una extrema pobreza en gran parte del país. Eh, Esto mismo ha hecho de que eh, su población esté bajo el umbral de la pobreza y no ha podido desarrollar una oferta turística muy consolidada, especialmente porque sus gobernadores no les han dado, es decir, la importancia fundamental como debería ser, ¿no? Vamos a ver ahora eh, las características geográficas que tiene Haití y vamos a ver que la isla está dividida en dos y está compartida con la República Dominicana. Acá podemos ver las características fundamentales en toda esta parte de la montaña. La parte montañosa, el Massif de la Selle que tenemos acá. Y aquí tenemos la capital que es Puerto Príncipe. Vemos que hay algunos ríos que surcan y nacen seguramente en la República Dominicana
y van a desfolgar hacia el Golfo de la Gondave. Vemos también aquí las características montañosas y es un país que lógicamente también presenta y tiene volcanes, eh, muchos de los cuales todavía están en actividad. Ocupa la parte oeste de Santo Domingo en las Antillas, tiene una extensión de 27.700 kilómetros cuadrados. El relieve, como decíamos, es totalmente montañoso, constituido por prolongaciones del sistema montañoso de República Dominicana. En el norte se sitúa la llanura del norte, que corresponde a todo este sector, ¿no? Y al oeste está la fosa de Gros Morey. En esta parte está. Aquí tenemos también Los Ángeles, otra ciudad, Los Cayos. El río principal es el Artibonite, que es este, y que tiene su desembocadura hacia el Golfo de Jordan. El clima es tropical seco en la mayor parte del territorio. Entre sus cultivos se destaca el café, la caña de azúcar, el cacao, el maíz, la mandioca y también la extracción maderera. Acá nosotros podemos observar el área insular de Haití y podemos ver, por ejemplo, las características de un mercado en Puerto Príncipe, ¿no? Que es la capital de Haití y es la ciudad más importante y la ciudad más poblada. Se encuentra en la costa occidental de la isla, en el Golfo de Gonado. La ciudad funciona como importante puerto y centro mercantil, así como un destacado lugar de intercambio comercial a escala nacional para la venta de productos agropecuarios y la compra de manufacturas. Si nosotros vemos, por ejemplo, acá, ¿no? Es decir, la mayor parte de la población es de raza negra, y esto es debido a que en la época de la colonia, todo el sector y toda la parte que corresponde a Centroamérica y en la región de Sudamérica, especialmente hacia el lado del Brasil, que corresponde al Brasil, tanto la colonia española como la colonia portuguesa, y aquí en este caso también tenemos a los que han tenido incidencia en Centroamérica y en la parte insular, los holandeses, los franceses, etcétera, que tenían sus posiciones territoriales. Entonces, estos países europeos tenían también sus pertenencias y territorios en el África. Y de allá, lógicamente, que traían a los esclavos, ¿no? A los habitantes africanos en calidad de esclavos, y estos venían a trabajar justamente la producción agrícola, la parte de la minería, la explotación de la minería, a favor de los españoles, porque es cuanto más se ve la implementación del sistema de la esclavitud en todo este sector, y que también lo habíamos visto en lo que hoy es Estados Unidos, ¿no? Preguntas. Él dice, ¿y no tiene atractivos turísticos? Muy poco, ¿no?
Es decir, tienen la parte de playas, ¿no? Han desarrollado la parte de las playas, pero por los problemas sociales que ha tenido en muchas épocas, entonces no es como, por ejemplo, el desarrollo que ha tenido República Dominicana, ¿no? Que Cuba ha apostado mucho por el turismo y el turismo balneario, y además también tienen mayores condiciones para poder eh, desarrollar el turismo como lo hizo en este caso Santo Domingo. Acá es muy poco y decíamos justamente por los problemas sociales que presentan, ¿no? Y que tienen en este caso. Ahora nos vamos a ver a Jamaica, que también Jamaica, no quiere agarrar su... En Jamaica podemos ver de que la franja costera, es toda una isla, tiene una franja costera muy grande que va hacia el mar Caribe, y su capital es Kingston, que está en la parte sudeste. Eh, Jamaica ha desarrollado, sí, en algo la parte del turismo. Hay playas hay playas interesantes hacia el sector eh, en este caso, de Punta Portland, por ejemplo, ¿no? En esta parte del Golfo, lo mismo. Pero también estas islas eh, no han recibido el apoyo económico ni la inversión necesaria para poder desarrollar una actividad balnearia mucho mayor. Sí, hay muy buenas playas, hay cierta infraestructura, pero también las enfermedades tropicales han afectado mucho a estos países que son los más pobres de la subregión de Centroamérica, y lo cual también ocasionan, lógicamente, eh, un devastamiento total para la actividad turística. Aquí vamos a ver que la isla de la que corresponde a las Antillas tiene una extensión de 10.000 kilómetros cuadrados, significa la quinta parte de Cochabamba. Cochabamba tiene 50.000 kilómetros cuadrados, es la quinta parte. Al este se levanta el macizo de Blue Mountains y al oeste se extiende una llanura que ocupa casi toda la isla. El clima es suave, muy afectado por los huracanes, y ese también es otro de los grandes inconvenientes que tienen, ¿no? Es decir, los tifones, los huracanes, es decir, todos los años afectan a estos países, y lo cual hace que tampoco se pueda tener una planta hotelera muy consistente, ¿no? Por los riesgos que denota esas inversiones. Entre sus principales productos tenemos la caña de azúcar, que es el principal cultivo, la producción de las bananas, el café, el cacao, el tabaco, la pimienta, y lógicamente que en la parte de las llanuras, todo este sector de las llanuras, también se puede observar, ¿no? Si la extensión eh, y el aumento de la mancha agrícola que se ha extendido por todo el sector, a consecuencia también de que han tenido que eh, sacrificar muchos de los bosques que tenían, talando los árboles para extender esa franja agrícola para la producción especialmente de cereales,
de arroz, etcétera. Y que eso les ha permitido, lógicamente, y les permite también poder alimentar a su población. Acá vemos una parte insular de Jamaica, donde aquí vemos un mercado jamaicano. Una mujer exhibe sus productos hortícolas en un mercado al aire libre. Casi el 25% de la mano de obra de los jamaiqueños se dedica a la agricultura y generalmente, como vemos aquí, son productos y son frutos tropicales, ¿no? Por ejemplo, cuando se ha construido el Canal de Panamá, la primera vez que se construyó el Canal de Panamá, este fue encargado eh, al gobierno británico y los ingleses son los que empiezan a hacer el trabajo de la apertura del canal, pero lo insoluble que era el sector, es decir, las enfermedades que se producían allá, como es el caso del paludismo, la fiebre amarilla, etcétera, habían ocasionado un devastamiento en los trabajadores, porque a un principio eso se trabajaba a pico y pala y con dinamita para ir abriendo los canales, ¿no? Entonces la empresa británica decide cesar el trabajo y es ahí cuando los norteamericanos se adjudican la licitación del Canal de Panamá y buscan mano de obra que sea mucho más resistente a este tipo de enfermedades tropicales y justamente los jamaicanos son aquella población que han tenido y han creado el mayor número de anticuerpos para esos climas tropicales y la mayor parte de los trabajadores han sido jamaicanos. Bien, ahora vamos a ver Puerto Rico. No nos olvidemos de que Puerto Rico tiene una estructura administrativo-política muy especial, porque Puerto Rico pertenece a Estados Unidos. Y en Estados Unidos es casi un protectorado o casi también forma parte como un estado en Estados Unidos, ¿no? Entonces, Puerto Rico siempre ha sido, de alguna manera, protegido económicamente, ha tenido muchas subvenciones y mucha ayuda económica, lógicamente, de Estados Unidos, lo cual ha favorecido también para el desarrollo de la actividad turística. Posee una isla, Isabel II, que es esta la isla, la principal isla entre las pequeñas, porque Puerto Rico es toda una isla. Luego vemos nosotros a su capital, a San Juan de Puerto Rico, que está ubicada hacia el Océano Atlántico. Y también podemos ver que en el sector de Santa Isabel, en Guayama, también vemos que están los principales centros turísticos, como también en la Guanica. Otra ciudad importante es Mamagüez y lógicamente que, como vemos acá, tenemos una red hídrica de ríos, ¿no? Bastantes ríos y muchos que van lógicamente a desembocar hacia el Atlántico y muchos de ellos también tienen su nacimiento en la cordillera central que corre de este a oeste la cordillera. La isla de las Antillas tiene una extensión de 8.900
58, casi 9.000 kilómetros cuadrados. La isla es muy montañosa, ¿no? Como habíamos apreciado en esta parte de la cordillera central, que cruza de norte, sur, de este a oeste, ¿no? Con su punto más alto, que es el Cerro Punta. Al sur tenemos la llanura, que sería esta, que corresponde a la llanura del sur. Numerosos ríos cortos y caudalosos formando zonas pantanosas cercanas a la parte de la costa. El clima es tropical con variaciones mínimas de temperatura al norte y al noreste. Las zonas son mucho más húmedas, hay muchos más humedales. Y al noroeste tiene bosques tropicales. El resto de la isla, la vegetación es de sabana. Principal producción agrícola es la caña de azúcar, el tabaco, el café, las bananas y las naranjas, el ganado bovino y una gran variedad de aves. Al haber una parte fundamental todavía de bosques tropicales que se están manteniendo, si no serán vírgenes, pero sí muy bien conservados, también la actividad del ecoturismo en Puerto Rico ha ido avanzando estos últimos 20 años y se ven áreas que están consideradas como áreas protegidas donde se puede y se desarrolla la actividad turística. En el sector noroeste, ¿no? Todo este sector hacia el sector de Carolina y mucho hacia abajo, toda esta parte. Y en este sector tenemos muchos manglares, entonces, que han sido declarados inclusive todos esos sectores como áreas protegidas. Si vemos una parte, el área insular de Puerto Rico, este es el fuerte del Morro en San Juan de Puerto Rico. La herencia española en el puerto es patente en el viejo San Juan. Esta ciudad conserva toda su tradición en sitios históricos del mismo nombre, como podemos ver acá, ubicado en una pequeña isla que une al continente mediante puentes y canales. Vemos toda la parte de puentes y canales. También aquí aparece la fortaleza llamada El Morro, ¿no? Entonces, en la época de la colonia, todos estos sectores eran fortificados, es decir, con murallas, con fuertes, etcétera, justamente para evitar el avance que podían traer los barcos piratas o también los barcos de otras nacionalidades, porque había muchas luchas, muchas contiendas entre británicos, españoles, portugueses, holandeses, etcétera, y el saqueo de los barcos que también ocasionaban los piratas del Caribe, ¿no? Aquí tenemos también en el área insular de Puerto Rico la puente de San Cristóbal de Puerto Rico, el pueblo más de Puerto Rico, sufrió numerosas desgracias donde cientos de años debido a las catástrofes tanto naturales como humanas. Los huracanes y las plagas asolaron la isla en muchas ocasiones. A pesar de ello y de los ataques de los piratas ingleses, franceses y holandeses, la población de la isla logró sobrevivir. Fuertes como el de San Cristóbal, que nos muestra en la imagen que vemos en todo esto, ¿no? Nos constituyen, que fueron construidos durante el siglo XVI y XVII para defender de los ataques que tenían entre ellos. El lugar más desarrollado turísticamente es Puerto Rico, y Puerto Rico decíamos que es colindante